Buenas tardes. Vamos a dar inicio la tarde de hoy al contenido que trata sobre el segundo módulo y que trae consigo dos unidades, la 2 y la 3 y parte de la 4 de la unidad curricular Análisis de Gestión Administrativa. Quiero, antes de dar inicio al contenido que nos ocupa la tarde de hoy, quiero que recordemos un poco sobre lo que nos habla el análisis de la gestión para poder posteriormente entrar de lleno en lo que corresponde, a lo que corresponde la tarde de hoy, que es el tema de las auditorías. Y ese análisis de gestión administrativa es todo ese conjunto de procesos que nos permiten determinar de una u de otra forma qué está sucediendo dentro del contexto de las organizaciones. Y para ello, para determinar qué está sucediendo, para poder analizar, como la palabra inicial de esta unidad curricular, análisis, para poder analizar esa gestión, es necesario profundizar en qué es lo que sucede inicialmente. Para yo poder llegar a ese análisis, tengo que observar, tengo que reconocer qué tengo en el contexto de la organización, hacia dónde van sus objetivos, hacia dónde van las metas que se proponen, hacia dónde se dirige el deber ser y el objeto de la organización. Para yo tener todo ese conjunto de procesos, una vez que los empiezo a implementar, que los planifico y que los empiezo a implementar, es necesario el reconocimiento. Ese reconocimiento que me da un proceso de auditoría. Y de allí que traigo a la presentación lo que es la auditoría de gestión administrativa. Y digo inicialmente que es ese conjunto de procedimientos que evalúa a la organización como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por unidad, para hacerse una idea sobre lo seguro de su modelo de gestión. ¿Hacia dónde apunta una auditoría de gestión administrativa entonces? Una auditoría de gestión administrativa nos apunta a ese proceso que nos va a permitir reconocer cómo está la organización desde varios ángulos, ¿sí? Un ángulo que me da una visión global de lo que es la organización. ¿Por qué? Porque me están diciendo hacia dónde apunta lo que está sucediendo dentro de la organización. Si la organización está bien, si la organización está mal, si estamos siendo eficaces, si estamos siendo eficientes, si estoy controlando los recursos, si no lo estoy controlando, ¿sí? Todo ello me va a dar la posibilidad de, de reconocer cuál es la situación en un determinado momento dentro de la gestión administrativa. Entramos entonces a la parte del análisis de las características de los indicadores de gestión y hablamos de especificidad, de medición, de accesibilidad, de relevancia, de temporalidad. Y vamos a entrar mm, a la parte de qué queremos decir cuando hablamos de que un indicador de gestión tiene que tener como característica la especificidad. Y aquí se refiere entonces a que como a la claridad a la hora de definir lo que se quiere monitorear. La medición, por otro lado, se refiere a la capacidad de hacer cuantificable cada evento que yo estoy observando, la actividad o el comportamiento para que se pueda evaluar cuál es el comportamiento objetivamente y compararlo con los parámetros del mercado. También es importante que el indicador sea accesible, es decir, que los datos se puedan recopilar, almacenar, se puedan procesar fácilmente.
De eso se trata la accesibilidad. Y posteriormente tenemos la relevancia y esto se refiere a esta parte de la relevancia del indicador. Lo que me dice es que deben alinearse con los objetivos estratégicos con los objetivos estratégicos de la organización, asegurando que la información recopilada pues sea la pertinente. Y finalmente, con respecto a la temporalidad, los indicadores de gestión administrativo deben ser utilizados dentro de un marco de tiempo. Por ejemplo, la satisfacción del cliente, vamos a suponer, durante el primer trimestre del año en curso. ¿Sí? Estamos delimitando qué está sucediendo en un tiempo determinado con respecto a la satisfacción del cliente. Si es eso lo que yo busco medir para saber cómo, cómo puede ser el crecimiento anual de la empresa. De eso se tratan este tipo de características. Cuando hablo de las funciones de los indicadores, digo que está la de guiar la toma de decisiones, evaluar la eficiencia de las acciones e identificar problemas. Fíjense que son tres funciones muy específicas, pero definitivamente, estrictamente, a ver, mm, yo diría que combinadas, ¿sí? Que, entrelazadas, están como fusionadas una con la otra. ¿Por qué? Porque guía la toma de decisiones. Al ofrecerse una visión global de la situación de la empresa, los indicadores de gestión administrativa contribuyen de forma decisiva a la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Un ejemplo bien definido es, por ejemplo, a ver, el índice de rotación de los empleados de una empresa, ¿sí? Eh, mm, el índice del salario, por decir algo, ¿sí? Eh, con respecto a la segunda función que habla de evaluar la eficiencia de las acciones, es que los indicadores de gestión revelan la eficiencia de las acciones en su conjunto. ¿Por qué? Porque permiten medir si se cumplen los objetivos individuales de la organización como un todo. Y por último, la identificación de los problemas es porque con una adecuada implementación de los diferentes tipos de indicadores de gestión, las empresas consiguen anticipar eh, algunas situaciones futuras y subsanar a tiempo las mismas. Eso permite bajar el índice de los errores que podamos cometer, que pueden hacer, por ejemplo, qué sé yo, perder un cliente, por decir algo. Con respecto a la formulación de los indicadores, hablamos de la identificación de objetivo, de la definición del tipo de indicador, la redacción del indicador, el establecimiento de las fórmulas, hablamos de la determinación de metas, de la evaluación inicial, de la socialización. La formulación de los indicadores de gestión, como nosotros podemos ver, pues juega un papel fundamental, diría yo, en las organizaciones, porque cualquier empresa exitosa quiere cumplir con éxito sus objetivos organizacionales, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Para ello, pues debe formular unos objetivos estratégicos que sean valiosos, debe seleccionar los indicadores más apropiados para su tipo de organización, debe tener la complejidad necesaria para medir las metas. Y estas metas tienen que ver con el plan estratégico. Es importante comprender cómo desarrollar un plan estratégico táctico. Dentro de esos pasos, hay que considerar que la formulación de un indicador sigue, por ejemplo,
la identificación del objetivo, y lo decía anteriormente, que es fundamental definir claramente qué se desea medir. Eso es lo principal. Este objetivo debe estar alineado con las metas estratégicas de la organización. Luego tenemos que, hay que definir el tipo de indicador. Dependiendo del objetivo, se seleccionará el tipo adecuado de indicador, si es de ejecución, si es de gestión o si es de proceso. Hay que tener claro la redacción de ese indicador y debe incluir el objetivo y cuantificar las condiciones, la condición deseada del mismo. Por ejemplo, el número de clientes satisfechos es un indicador claro. ¿Sí? Con respecto al establecimiento de la fórmula, es crucial desarrollar fórmulas precisas mm, que permitan calcular los valores requeridos. Esto asegura que los indicadores sean claros y que sean bien explicativos. La determinación de las metas debe ser, eh, pues deben ser como muy específicas, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y tienen que ser temporales. Con la evaluación final, antes de implementar los indicadores, es recomendable realizar un periodo de prueba para ajustar cualquier aspecto necesario. Y finalmente, tenemos que estar claros que los indicadores hay que socializarlos. Una vez formulado un indicador, debe ser comunicado a todos los involucrados para asegurar que éste se comprenda y que se va a usar de manera efectiva. Con respecto a los tipos de indicadores, ya habíamos hablado algo con respecto a los indicadores de manera general en el contexto de la gestión administrativa, pero los más utilizados aparece, por ejemplo, los de gestión, que ya los hablamos, los indicadores financieros, los indicadores de eficiencia y eficacia, los indicadores de calidad, de logística, de recursos humanos, indicadores de proyectos. Con respecto a la gestión, pues miden el cumplimiento de los objetivos, ya lo habíamos dicho, esto tiene que ver con la parte estratégica y operativa. Con respecto a los indicadores de ejecución, evalúan el grado en que se llevan a cabo las actividades planificadas. Con respecto a los indicadores de los procesos administrativos, se centran en la eficiencia y en la efectividad. Se centran, incluyen, por ejemplo, tiempos promedio de respuestas de solicitud de costos, ¿sí? Hay indicadores cuantitativos, hay indicadores cualitativos, hay una serie de indicadores y todas, en definitiva, apuntan apuntan a la efectividad, a la competitividad de la organización. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que el análisis de la gestión administrativa definitivamente, pues, tiene su razón de ser en el, a ver, no en la sobrevivencia, sino en la vivencia, ¿sí? En el largo plazo, en la existencia, en el largo plazo de la organización. Las clases de indicadores, ¿sí? De acuerdo al nivel de intervención, por ejemplo, pudiesen ser de impactos, de resultados, de procesos. Hay indicadores, por ejemplo, con respecto a los niveles jerárquicos y que son indicadores de gestión, de estratégicos, de efectividad. Fíjense que es como si estuviésemos repitiendo los nombres de los indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de indicadores? Pero estos, de acuerdo con su uso, están ubicados en niveles estratégicos, tácticos, operativos, en niveles de proceso, en niveles de financieros, dependiendo del tipo de indicador y del área en el que en el que yo lo estoy aplicando. Con respecto a las dimensiones a evaluar por medio de los indicadores, tenemos
que esto es como muy repetitivo. Vamos a evaluar eficacia, eficiencia, calidad, economía, relevancia. De eso se tratan los indicadores o sea, la relevancia y la importancia de lo que venimos hablando de los indicadores dentro dentro del proceso de análisis de gestión. Ahora bien, vamos a entrar en la parte de las escalas de medición. ¿Qué es una escala de medición? Y qué nos va a permitir, en definitiva, estas escalas dentro de ese proceso de análisis de gestiones administrativas. Pero para entender qué es una escala de medición, tenemos que entender o tener presente, no entenderlo, porque yo estoy muy segura que todos lo entendemos, sino tener muy presente lo que tiene que ver con el hecho y el objeto de lo que es medir, y es estimular la magnitud de cierta propiedad de uno o más objetos con ayuda de un sistema métrico específico, un instrumento de medición, una escala de medición y unidades de medición. La la medición definitivamente es un proceso inherente y consustancial a toda investigación. Recuerden que dentro del análisis está implícita la investigación. ¿Sí? Medimos principalmente variables. Esas variables que se miden a través de los indicadores, y ello demanda considerar tres elementos: el instrumento, la medición, la escala de medición y el sistema de unidades de medición. Hablamos lo que era medir. Vamos a hablar de lo que es la escala de medición, que es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar, y es un continuo de valores ordenados correlativamente que admite un punto inicial y otro final. La medición, entonces, es el proceso de asignar, según las reglas bien definidas, números a propiedades de objetos. La medición en el análisis de la gestión administrativa es un proceso crítico que definitivamente pues, permite evaluar la efectividad y la eficiencia de las acciones y de los procesos dentro de una organización. Esta evaluación se realiza a través de indicadores de gestión que son métricos, que cuantifican el proceso de las diversas, diría yo, de las diversas actividades administrativas. Bien, acá tenemos entonces lo que es la medición, y decimos que es el proceso crítico que permite evaluar la efectividad y la eficiencia de las acciones y procesos dentro de la organización. Y hablamos un poco de lo que es la importancia entonces de evaluar que se trata de evaluar el desempeño, de tomar decisiones informadas y fomentar la mejora continua. Cuando yo leo estos tres aspectos que demarcan la importancia de la medición, puedo dar cuenta que definitivamente eso de evaluar el desempeño es remitirme al valor que tienen los indicadores que me van a permitir observar cómo se están cumpliendo los objetivos organizacionales y si se están logrando los resultados, lo que incluye tanto matrices no métricas, tanto cuantitativas como cualitativas, y una visión más compleja del desempeño. Esta medición también me va a permitir la toma de decisiones informadas. Mm, ¿Por qué? Porque al proporcionar datos concretos sobre el rendimiento, la medición, ayudan a tanto a gerentes como a los administradores, a los líderes a tomar decisiones con base en con base en los resultados de lo que yo he medido con respecto al comportamiento de cada una de las variables, ese comportamiento que
ese comportamiento que va determinado o que se realizó en función de de esos indicadores que me permiten ver cómo se está comportando la variable que estoy observando. Y la mejora continua, la medición regula, yo diría que como la medición regular, ¿sí? De indicadores permite identificar áreas de mejora y establecer un ciclo de realimentación que promueve la optimización de los procesos y de los recursos. De eso básicamente se trata la importancia de la medición. Ahora bien, las escalas de medición, ¿cómo pueden ser esas escalas de medición? Pueden ser nominal, pueden ser ordinal, pueden ser de intervalos, pueden ser escalas de proporción, escalas de proporción consciente o razón, ¿sí? La escala nominal es la más elemental y la forma como más rudimentaria, más básica de medir. Es una escala, de estas se clasifican unidades de estudio, por ejemplo, objetos, personas, categorías, basándose en una o más características, atributos o propiedades. Mientras que las escalas ordinales es una escala de medición que logra la observación o sea, observaciones que pueden colocarse en un orden relativo con respecto a características que se van a evaluar. Es decir, por ejemplo, las categorías de datos están clasificados, ordenadas de acuerdo a características especiales que poseen. Aquí las etiquetas, los símbolos de categoría, sí indican, si se quiere, pues la jerarquía. Bajo una escala ordinal es posible clasificar u ordenar algunos objetos o eventos que tengan diversas cantidades de algunas características basados en cosas más específicas, ¿sí? La escala de intervalos es un tipo de medición cuantitativa que permite establecer diferencias numéricas entre dos valores. Y la escala de razón, que es la última de proporción consciente o razón, es la escala de medición que al igual que la escala de intervalos permite establecer diferencias cuantitativas entre valores. Sin embargo, a diferencia de la escala de intervalos, la escala de razón incluye un cero absoluto que indica la ausencia total de la propiedad que se está midiendo, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, con respecto a a los cuestionarios, ¿sí? Que ya sería lo inherente a la última parte que tiene esta, este módulo para esta evaluación. Se habla de los cuestionarios como ese conjunto de preguntas diseñadas para generar datos necesarios y requeridos por una investigación a propósito de lograr un objetivo. La importancia en el análisis de la gestión administrativa es muy específica. ¿Por qué? Porque a través de este cuestionario, ¿sí? Yo me permito recopilar la recopilación eficiente de datos, la estandarización, la identificación de problemas, la evaluación del desempeño, eh, la facilitación del proceso decisional. Fíjense que acá estamos trabajando el cuestionario como un instrumento que nos va a permitir identificar qué está sucediendo con las variables que yo estoy analizando, ¿sí? Partiendo de los indicadores que se consideraron van a permitir medir esa variable,
dentro de la gestión administrativa. Por eso dice la recopilación eficiente de datos, la estandarización, la identificación de problemas, porque en la medida en que yo voy aplicando el cuestionario, puedo dar cuenta o puedo tomar datos específicos de la información que me permite obtener ese cuestionario. Puedo realizar una estandarización y allí puedo identificar también problemas de acuerdo con las respuestas que se emitan en ese cuestionario. Puedo evaluar el desempeño de la persona y también la facilitación del proceso decisional. ¿Por qué? Porque una vez que yo apliqué el cuestionario, ¿sí? Pude dar cuenta de lo que está sucediendo y eso me va a permitir finalmente tomar una decisión sobre la base de un resultado obtenido de los indicadores que estoy evaluando a través de ese cuestionario. Tiene características muy específicas, ¿sí? Hablamos de características de confiabilidad, validez y objetividad. ¿Y a qué se refieren esas características? A la forma en la que yo estoy, a la forma en la que yo estoy aplicando, ¿sí? Las interrogantes para obtener la mayor información posible. Y dice que tiene que ser confiable. ¿Por qué? Porque esto se refiere al grado en que el instrumento que yo estoy aplicando produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida, perdón, al mismo sujeto o objeto produce resultados iguales. ¿Hacia dónde apunta esta característica? Hacia la consistencia y hacia la coherencia de cada una de las interrogantes que yo estoy haciendo. Hacia la relación que aplicada la interrogante a diversos sujetos puedan apuntar hacia la declaración específica de lo que yo pretendo medir a través de esa interrogante que yo estoy haciendo, ¿sí? Ese interrogante me está llevando, ¿sí? A, a ver, para ser un poquito más claro, ¿sí? La aplicación de la pregunta a diversos sujetos me está llevando al logro de la medición del objetivo, del indicador, perdón, del indicador que yo quiero medir. Yo quiero obtener un resultado preciso de ese indicador. Y si la pregunta que yo estoy haciendo, aplicado a diferentes sujetos, me orientan, entonces yo puedo decir que la interrogante que yo estoy aplicando es confiable y es coherente, es consistente con lo que yo pretendo, con la información que yo pretendo obtener a través del indicador y del indicador hacia la variable que yo estoy estudiando. Cuando hablo de la validez, es el grado en que el instrumento de verdad pues mide la variable que se busca medir, ¿sí? Si realmente lo que yo estoy preguntando es coherente y es consistente, eso quiere decir que la pregunta tiene validez con relación a lo que yo quiero medir realmente, ¿sí? Tiene perfecta relación. Y la otra característica me ubica en el contexto de la objetividad, que es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y las tendencias de los investigadores que lo administran, que lo califican y que lo interpretan.